Y como mencioné en semanas pasadas, esta serie de mensajes es temática. El tema principal ha sido inspirado por un libro que estaba leyendo por Brett McCracken, que es analista profesional de cine y cultura, autor de varios libros. Pero este libro en particular me ha hecho pensar en cómo ser seguidor de Jesús en este mundo moderno que tiene algunos desafíos únicos, ¿no? Y os acordamos que nos estamos centrando en tres desafíos particulares. La información que tenemos hoy en día, que es ilimitada, la novedad que tenemos, que es constante en este mundo, y algo más útil es el autoenfoque. Y también propuse que estas tres características de la vida moderna son responsables en gran parte por el crecimiento alarmante de ansiedad, déficit de atención y soledad, y son cosas que están marcando nuestra generación. Entonces, ¿cuál es la solución? Y lo que propone este libro es que tenemos que cambiar nuestra dieta espiritual. La solución que propone es volver a alimentarnos de fuentes saludables que nos va a llevar a una vida de sabiduría. Y como podemos ver en este gráfico, tenemos varias propuestas como fuentes de alimentación espiritual saludable. Pero ¿qué es la sabiduría? Y quiero repasar eso también. Y la definición que estamos usando es la siguiente: la sabiduría es el discernimiento y capacidad de tomar buenas decisiones en la vida que nos hacen florecer en el mundo que Dios ha creado. Y para poder florecer necesitamos llenar nuestra vida de fuentes saludables. Entonces, cada semana durante esta serie estamos profundizando algunos elementos de esta pirámide de sabiduría, y ya hemos hablado en últimas semanas de la Biblia, de la iglesia y de la naturaleza. Y hoy, si Dios quiere, vamos a tocar dos. Primero, los libros. Y quiero empezar diciendo dos cosas. Primero, las tres primeras fuentes que se ve ahí, Biblia, iglesia y naturaleza, para mí son claramente conceptos, fuentes cristianas y bíblicas, además. Creo que lo demostramos ya desde la palabra de Dios que nos llama como creyentes a basar nuestra vida y beber profundamente de la palabra de Dios, del pueblo de Dios y la iglesia, y de la creación de Dios, que es su naturaleza. Pero estos dos próximas fuentes que son nombradas por este autor tienen una base bíblica, pero menos directa. Se basan más en lo que sería inferencia, conclusiones, razones. Aún así creo que son importantes. Y lo segundo que quiero decir es esto, que curiosamente, aunque estos dos próximas fuentes de sabiduría, que son los libros y luego vamos a ver otro, tiene una evidencia bíblica tal vez menos directa, me gustaría señalar que están fuertemente, estrechamente relacionados con la palabra de Dios. Obviamente libros están muy relacionados con el libro de libros, que es la Biblia. Y el segundo tema que vamos a ver es la belleza, y eso está para mí muy ligado a la naturaleza también, la creación de Dios. Así que vamos a ver estas dos próximas fuentes como extensiones de lo que ya hemos hablado y visto. Así que, pues, entramos, y quiero empezar leyendo un pasaje que para mí es relacionado con la lectura, y es Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Pero primero quiero orar. Oramos. Padre, gracias te damos por el día de hoy, por
lo que vamos a considerar y reflexionar desde tu palabra. Señor, pedimos que tú nos hables, Señor, en el día de hoy y que podamos recibir un mensaje que no solo es algo intelectual, pero que también nos toque a nuestros corazones, Señor, para que podamos conocerte mejor y seguirte más fielmente, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6 dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Pues palabra de Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, primer tema es libros, lectura, el tema de hoy. Y quiero empezar esta mañana con una pregunta. No sé si sabéis cuál es uno de los apodos más comunes que se les han dado a los judíos y luego a los cristianos a lo largo de la historia. Pues no sé si te suena esta frase: pueblo del libro. El pueblo del libro. Es muy interesante que este apodo se ha escrito y se ha hecho famoso, de hecho, en el libro sagrado de otra religión, en el Corán del Islam. De hecho, en árabe, bueno, no hablo árabe, pero la frase es más o menos al-Kitab. Bueno, aparece más de 50 veces en el Corán para indicar a los judíos y cristianos. Pero nos hace preguntar, ¿por qué este apodo pueblo del libro? Bueno, es obvio, ¿no? Es un reconocimiento de la centralidad de la Biblia en la fe judía y más tarde en la fe cristiana. Y si piensas bien, la Biblia es una biblioteca de libros. De hecho, la palabra Biblia se deriva de una palabra griega, que es básicamente igual, Biblia, que significa los libros. Y la Biblia es una colección increíble de libros de todo tipo: historia, poesía, filosofía, documentales, profecía. Y a lo largo de la historia, los cristianos han trabajado de manera dura para preservarla, para luego, después de la prenda, imprimirla. Tenemos hoy, después del culto, si quieres, hemos pedido unas Biblias nuevas que son muy bonitas, dicen el mejor regalo. Salen súper baratos, una ofrenda por 5 euros, puedes llevar una. Y por cierto, el diseño gráfico de estos libros es miembro de nuestra iglesia. Pero imprimirlas, no solo eso, traducirlas y hacer la Biblia lo más disponible posible en este mundo. Y seguimos haciendo eso. ¿Sabes, no? Que uno de nuestros 3 misioneros es Alba Martínez. ¿Y qué está haciendo ella? Bueno, su misión principal es traducir la Biblia, este libro de libros, a un idioma que nunca ha tenido una Biblia. De hecho, un idioma que probablemente hasta poco nunca se había escrito. Era un idioma oral. Y a lo largo de la historia del judaísmo y luego cristianismo, es interesante pensar que a menudo la Biblia fue el único libro que podría tener una familia o incluso una comunidad entera, porque no existían muchos libros. Y solo los ricos o los reyes podrían tener el dinero para tener libros.
Me siento como rey cuando entro en mi oficina ahí, no sé si ha visto mi biblioteca. Aunque no leo ningún libro, me siento ahí como un rey. Wow, mira, todos los libros. Pero realmente la Biblia es como una mini biblioteca de diferentes formas literarias y de hecho, a lo largo de la historia, la Biblia se ha convertido en un recurso para enseñar a leer, la alfabetización. De hecho, en muchas culturas en todo el mundo, donde solo se hablaba una lengua, la Biblia ha sido a menudo el primer material escrito en su idioma. Y de hecho, en muchas culturas llegó a ser la base, la Biblia, para desarrollar la lengua escrita. Incluso hay algunos que argumentan que la versión Reina Valera ha tenido una influencia bestial en el desarrollo del castellano. Bueno, eso ha llevado al desarrollo de otros libros y una énfasis en leer, la lectura y la educación en general, gracias al libro de libros, la palabra de Dios. Hay un académico e historiador de la Universidad de Harvard, ya era Harry Wolfson, el primer presidente también del Centro de Estudios Judaicos de Estados Unidos, un judío, y una vez fue cuestionado de manera un poco agresiva por un colega que decía, ¿por qué ustedes, los judíos, piensan que son tan especiales? Y Wolfson respondió, bueno, hasta donde yo entiendo, somos las únicas personas que cuando se nos cae un libro al suelo, lo recogemos y lo besamos. Evidentemente una tradición que tenían los judíos. Pero dar importancia al libro y a la lectura, y eso derive de la importancia del libro de libros. Pero bueno, a lo mejor tú dices, Aarón, realmente la importancia de la Biblia, por un lado, es una cosa. Pero la importancia de la lectura y otros libros, incluso libros que no son cristianos y la educación en general, ¿por qué es importante? No es el punto principal, realmente lo que es importante es la Biblia, es la palabra de Dios, solo necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué es importante leer otros libros? ¿Por qué es importante la educación? ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? Bueno, como ya hemos dicho, el hecho de ser pueblo del libro ha llevado al lenguaje escrito, a la lectura, a la educación, a otros libros. Pero la pregunta ¿es realmente importante eso? ¿Existe una conexión, como dice este autor, entre recibiendo de libros y lectura y la sabiduría que necesitamos? ¿Dice la Biblia misma algo sobre eso? Bueno, yo voy a decir en el día de hoy sí y no, ¿vale? Ciertamente, la Biblia nos da muchos ejemplos de personas que eran muy educadas, que se centraron en leer libros y el aprendizaje, y también que eran personas sabias. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento, sabemos por esta serie última de sermones sobre José. José fue vendido como esclavo, terminó en Egipto, pero ¿qué hizo? ¿Se quedó ahí solo con el hebreo, con su idioma nativo? No, aprendió y de manera asombrosa la cultura y el idioma de los egipcios, hasta convertirse en el administrador más sabio y con mejor conocimiento de todo el reino. Ahora sabemos que Dios estaba detrás de eso, ¿no? Pero tuvo que hacer un esfuerzo.
Normalmente aprender otro idioma no viene, no sé, de repente, del cielo. Bueno, existe don de lenguas, pero eso es otra cosa. Pero bueno, seguimos. ¿Y qué hay de Moisés, por ejemplo? Sabemos que Moisés creció en la corte real de Egipto, a pocas generaciones, ¿no? Como hijo adoptado de la hija del faraón, por lo que habría sido educado, como la costumbre de aquel entonces, de los egipcios en la corte real. Y no solo fue Moisés un líder sabio del pueblo de Dios, sino que nosotros entendemos que Moisés luego escribió los primeros 5 libros de la palabra de Dios, el Pentateuco. Luego tenemos al hijo, tenemos David, el hijo de David, el rey Salomón. ¿Qué sabemos de Salomón? Bueno, obviamente hijo de su padre, el rey, creció también en la corte real, habría recibido una buena educación con mucha lectura y libros y formación. ¿Y qué sabemos de Salomón? Pues se considera uno de los hombres más sabios de toda la historia humana. También es, ¿cierto?, autor de 3 libros de la palabra de Dios que se denominan la literatura de sabiduría. Luego tenemos el ejemplo de Daniel. ¿Te acuerdas la historia de Daniel, no? Que fue llevado a cautivario en Babilonia. Y en el primer capítulo de Daniel, como un joven, mostraba una aptitud para toda clase de conocimiento en este país extranjero. De hecho, dice en Daniel capítulo 1 y 17, hablando de él y sus amigos, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Bueno, son ejemplos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Personas que tenían una dedicación a la lectura, a los libros, a la educación, a la formación, y fueron considerados personas sabias. Pero ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? ¿Hay ejemplos ahí en el Nuevo Testamento? Bueno, sabemos que Lucas era médico, por lo cual debería haber tenido una gran formación. Bueno, de hecho, si lees sobre lo que dicen los eruditos sobre los diferentes libros del Nuevo Testamento, coinciden en que el griego de Lucas es el más sofisticado y el más difícil de traducir, de hecho, del Nuevo Testamento. Por supuesto, sabemos el caso del apóstol Pablo. Era un hombre de libros, educado en la Complutense de Jerusalén, bajo el rabino Gamaliel. Y Pablo no solo recibió una educación judía, o sea que antes de convertirse, sino que también sabemos que hizo un esfuerzo para aprender otras culturas e incluso literatura. Por ejemplo, la cultura y literatura griega, sabemos que tenía algún dominio de estas cosas. ¿Por qué? Porque citaba, podemos ver en el libro de Hechos, citaba a los filósofos griegos en sus predicaciones incluso. ¿Te acuerdas el sermón en Atenas, cuando Pablo estaba predicando en Hechos capítulo 17, y dice en versículo 28, justo antes en 27, en verdad Dios no está lejos de ninguno de nosotros, predicando a los atenos no creyentes, y luego dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, que por cierto en esta versión está en cita, y sigue así, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Estos son 2 citas de filósofos griegos,
De hecho, los eruditos dicen que tienen nombre, Aratos y Epiménides. No sé quiénes son, pero bueno, son así, son ahí. Entonces, Pablo había dedicado tiempo a leer incluso filósofos griegos. Pero yo había dicho sí y no. Entonces sí, hay ejemplos, ¿no? Patrones bíblicos para seguir, destacando la importancia de beber de las fuentes de la lectura y libros y aprendizaje. Pero el no, y aquí está el no es que los libros y el aprendizaje y la educación y la formación no conducen automáticamente a la sabiduría. Puede ser un factor, ¿no? Puede contribuir, pero también, hermanos, es posible ser muy culto, leer toneladas de libros y no ser una persona sabia. De hecho, me acuerdo las palabras de Salomón, ¿no? En Eclesiastés, que dijo al final de su libro que leer tantos libros te cansa. Vanidad, dice. Y por otro lado, y en la misma línea, no es necesario formarse en una escuela formal de educación para convertirse en una persona sabia. Y en el caso de la Biblia, incluso no es necesario ser una persona erudita o de muchos libros para ser elegido por Dios para escribir un libro de la Biblia. ¿Por qué digo eso? Pienso en esto. Probablemente los pasajes más, más bellos, poéticos de la Biblia, ¿por quién fueron escritos? Por David. ¿Y cómo creció David? Como un joven pastor. Desde ahí llegó a ser el rey de Israel. Y no sé, a lo mejor podemos pensar en un pastor ahí en el campo con su libro. No tenía, ahí en aquel entonces no tenían libro de bolsillo. No tenía su móvil para distraerse leyendo. Sin embargo, Dios lo eligió para escribir algunos de los pasajes más bonitos y poéticos de la palabra de Dios. ¿Y qué hay de Pedro? Pedro creció como pescador, probablemente hijo de pescadores, probablemente con una formación básica de lo que tenían los judíos. Sin embargo, Dios lo eligió para ser un líder sabio de la iglesia primitiva. De hecho, es interesante, si haces un poco de investigación sobre Pedro, porque tiene 2 libros, ¿no? en el Nuevo Testamento. Dice en el libro, primera carta de San Pedro, dice en capítulo 5, versículo 12, que tenía ayuda en escribir su carta. Creo que era Silo. Pero evidentemente, porque no menciona ninguna ayuda en su segunda carta, y bueno, yo no sé griego suficientemente bien para saber la diferencia, pero si haces un estudio de los libros, dicen los eruditos, coinciden en que la gramática de la segunda carta de Pedro es regular, es un poco pobre incluso. Sin embargo, Pedro era un hombre sabio. Y no sería bueno olvidar al propio Jesús. Jesús, hijo de un carpintero. Lo más probable es que recibió una formación judía muy básica. Sin embargo, sí, sabemos que él sí sabía leer. De hecho, sabemos que no solo hablaba su propia lengua de familia, que hubiera sido el arameo, es el mismo idioma que cuando él está
la cruz pues grita o en otras ocasiones sale de su boca el arameo, pero sino también Jesús sabía leer el hebreo, el lenguaje bíblica. De hecho, en Lucas capítulo 4 es interesante, dice que comienza su ministerio público, al principio de su ministerio, Lucas capítulo 4 y versículo 16, dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó para hacer la lectura. Sabía leer. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Eso hubiera sido en hebreo, no en su idioma arameo. El idioma de la sinagoga. Y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito y empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. De hecho, pienso un momento en esto, que aunque Jesús era hijo de un carpintero, tal vez una formación muy básica, aprendió suficientemente bien la palabra de Dios y las sagradas escrituras judías y probablemente también los escritos sagrados de los maestros, para que él pudiera asombrar a los maestros del templo a los 12 años. Eso es lo que dice también en Lucas capítulo 2 y versículo 47. Tiene unos 12 años y dice que en 47 todos los que oían ahí en el templo se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Bueno, otro punto relacionado con la lectura y los libros. El énfasis en la educación y los libros, e incluso establecer escuelas y enseñar a la gente a leer y aprender. Sabes que eso ha sido una parte clave de la misión cristiana desde sus orígenes. Quiero darte dos ejemplos de los últimos siglos. No sé si sabes, pero usamos a menudo la frase escuela dominical, y no sé cuál imagen viene a tu mente, pero normalmente pensamos en enseñar a los niños de la iglesia un domingo por la mañana, a lo mejor para que no tienen que estar aquí escuchando un sermón un poco aburrido o por encima de su nivel. Pero ¿sabes una cosa? Que las primeras escuelas dominicales comenzaron como una misión para alcanzar a los niños de la calle no creyentes. En el año 1780, en Gloucester, Inglaterra, empezó un cristiano llamado Roberto Rex. Roberto estaba pues indignado por el estado de los niños en su pueblo, la indigencia, la criminalidad de la mayoría de los chicos y los jóvenes. Y uno de los problemas era que estos jóvenes tenían que trabajar. Estaba desarrollando lo que era el movimiento industrial, y de lunes a sábado pusieron a los niños y jóvenes, muy joven, a trabajar en las fábricas, turnos de 12 horas, 6 días a la semana, sin ninguna educación formal. Y solo los domingos tenían un descanso, porque por ley tenían que cerrar las fábricas los domingos. Entonces, ¿qué hizo Roberto Rex? Pues decidió que durante 1 hora, cada semana, cada domingo, antes del culto de la iglesia, iba a invitar a los niños de la calle, los jóvenes, a una escuela dominical para enseñarles a leer y escribir,
para ayudarles con su educación. Y rápidamente este concepto, se llenó en la escuela dominical y empezó a tener un movimiento en todo el Reino Unido, extendió a los Estados Unidos y hasta el día de hoy llamamos escuela dominical. Pero su origen era misión, para enseñar a leer, para que estos niños podrían tener una vida mejor y también, por supuesto, llegar a leer el libro de los libros, que es la palabra de Dios. Otro ejemplo. En Francia, a principios del siglo XIX, un niño de 3 años estaba jugando en el taller de su padre. Su padre era un trabajador de cuero. Y este niño estaba tratando de hacer agujeros en un trozo de cuero con un punzón. Y por error salió del cuero y entró en su ojo. Y se lo clavó allí en uno de sus ojos. Y por mucho que los médicos locales intentaron salvar el ojo afectado, ningún tratamiento pudo salvar el órgano dañado. Y el niño sufrió durante semanas mientras la herida se infectaba gravemente. Finalmente perdió la vista en este ojo y también la infección se fue al otro ojo y se quedó ciego. A los 5 años, completamente ciego en ambos ojos. Pues este niño creció, se convirtió en creyente, un cristiano comprometido, y luego desarrolló el sistema que ahora se usa en todo el mundo para las personas ciegas, para que puedan leer, un sistema de puntos en relieve. ¿Y sabes el nombre de este niño? Louis Braille. Y lo que quiero llegar a esta conclusión, y que al final estoy de acuerdo con el autor Brett McCracken de este libro, que la lectura de buenos libros es una contribución importante en una dieta espiritual saludable. Y tenemos una ventaja tan grande, hermanos, en este mundo, que podemos leer los libros en cualquier momento. Incluso si no sabemos leer, podemos leer libros gracias a libros de audio. O sea que tenemos, pero no solo eso, es un hábito. Esto de leer libros, la lectura, es un hábito que sirve como antídoto contra estas plagas modernas de la sobrecarga de información, de la novedad constante, del ensimismamiento. ¿Por qué? Bueno, tengo una cita de Brett McCracken que creo que explica bien. Dice así: en un momento en el que el exceso, la velocidad y la naturaleza de la información adaptada al yo nos hace cada vez más propensos a la información errónea y a la sabiduría poco sólida, leer libros ofrece un poderoso antídoto. Los libros afrontan el problema de demasiada información al centrar nuestra atención en una cosa durante un tiempo más largo y profundo. Afrontan el problema de demasiado rápido al obligarnos a sentarnos con la perspectiva de un escritor durante el tiempo suficiente para realmente forcejear con ella. Y los libros desafían el problema de demasiado centrado en mí al ponernos en el lugar del otro. Entonces, al final, hermanos, es una buena fuente para llegar a ser personas sabias. Recomendable lectura de libros. Pero el segundo tema, y quiero seguir, otra fuente de sabiduría es la belleza. La belleza. Y ahora es interesante porque no sé si tenemos el gráfico. El gráfico, ¿qué tiene ahí? Una guitarra, ¿verdad? Me gustaría pensar que es una guitarra española, pero no sé cómo distinguir. Pero bueno,
¿cómo es una guitarra relacionada con la belleza? Bueno, en el caso de esta serie de mensajes, en esta pirámide de sabiduría, por belleza, estamos hablando de algo más que la belleza física. Realmente la belleza es una categoría que incluye el arte, la música, lo visual, auditivo, en realidad todo lo que despierta un profundo sentido de asombro, de admiración y de gozo dentro de nosotros. Pero ¿qué es la belleza? La comprensión normal o estándar de la belleza sería algo como la siguiente, que es una definición del Internet, del diccionario. La belleza es la cualidad que atribuimos a aquello cuya percepción produce placer o que resulta agradable estéticamente. Esto aplica para cualquier elemento, ya sea un objeto, un paisaje, un sonido, una persona, un espacio, un animal u otro. Sinónimos son hermosura, preciosidad, atractivo, encanto, lindeza, beldad, gracia, gallardía, sublimidad, primor, lindura, graciosidad, guapura. Por cierto, creo que debo mandar estas palabras al grupo de la iglesia. Si tienes una novia o una esposa, creo que son buenas palabras, ¿no? Creo que serían bien recibidas. Sin embargo, en el pensamiento clásico, el concepto de belleza es más profundo. En la Enciclopedia de Significados, tiene esta definición: la belleza es el atributo que reconocemos en lo bello. Bueno, ahí dando definición con la misma palabra, eso tal vez no es tan buena, pero sigue así: algunas de las cualidades que tradicionalmente se han atribuido a lo bello son la armonía, la proporción, la simetría y la perfección, así como la capacidad para agradar a la vista y al oído y para cautivar el espíritu. Yo creo que esta es la definición que más hace vínculo con lo que estamos hablando en esta serie de mensajes como fuente de sabiduría, porque es el tipo de belleza que encontramos reflejado en varias actividades creativas, en el arte, en la música, incluso en la naturaleza. Y la pregunta es, ¿cómo logra cautivar el espíritu la belleza? ¿Cómo es que logra la belleza este sentir de gozo, de placer, armonía y cautivación del espíritu? ¿Sabes una cosa? Que tú entras en internet y buscas a los psicólogos, los científicos, y no hay acuerdo ni qué es la belleza realmente. Nosotros nos gustaría crear, ¿no?, una teoría, una hipótesis que podríamos comprobar o no sobre si una cosa realmente es bella o no, cómo funciona, porque los humanos se sienten atraídos por la belleza, pero al final hay algo ahí un poco misterioso. Porque todos sabemos que la belleza existe. La podemos oír, la podemos ver, la podemos oler o saborear incluso a través de la música, el arte, la naturaleza, no sé, una buena experiencia culinaria. Es algo que conmueve nuestra alma. Nos recuerda algo bueno y armonioso acerca del universo. Y como creyentes, creo que podemos decir con confianza la siguiente afirmación: que todo lo que es verdaderamente bello da testimonio de Dios. En mis caminos por el internet sobre este tema encontré un autor, comentarista, poeta, se llama José Antonio Marina,
y tiene un blog muy interesante. Y él escribe en este blog que la misma palabra Dios procede de una palabra brillar, de donde viene la misma palabra día o la palabra visible. Su aparición, dice, es la gloria en el latín, el kabod en el hebreo, la doxa en el griego, y a su aparición le corresponde la admiración ante la belleza, la iluminación, el éxtasis, como define María Moliner, supone una felicidad inefable. No sé si has captado lo que está diciendo aquí. Está haciendo un vínculo entre la belleza, entre brillar y gloria y hacer algo visible con Dios y la felicidad. Por cierto, yo creo que no es creyente. Eso me parece súper interesante. Por lo que he captado, ¿no? Es más agnóstico. Pero me encanta cómo lo expresa el gran teólogo San Agustín. Esta conexión entre la belleza y Dios. En su famoso libro Confesiones, que es realmente la primera autobiografía de la historia, escrito por un cristiano, pastor y teólogo San Agustín, tiene esta cita sobre la belleza. Dice, oh belleza, B mayúscula, infinita, siempre antigua, siempre nueva, cuán tarde te conocí. No sé si captas lo que está diciendo San Agustín aquí. Hablando de su propio camino espiritual hacia Dios, está diciendo que se daba cuenta de que Dios era la fuente de toda la belleza que él había experimentado. No sé si habéis pensado una vez, la Biblia es un libro muy interesante, porque Dios podría habernos dado simplemente una lista de leyes, ¿verdad? O un manual de instrucciones espirituales, o una lista de doctrinas. Pero no es así como Dios eligió revelarse, ni en su creación, ni en su palabra. Dios eligió usar la belleza para comunicar en su palabra. Belleza de mucho tipo, de historia, de metáfora, de poesía, de canciones, de historias de héroes y villanos, visiones y profecías. Dios, podemos decir, es un poeta, es el poeta original, el que escribe el mundo. Y quiero terminar con este pensamiento y desafío. A veces pensamos que el Internet es realmente una fuente de lectura y de belleza, pero yo creo que la lectura de libros y una apreciación profunda de la belleza es muy, muy distinto que navegar por el Internet. ¿Por qué? Porque para leer un libro, para apreciar una obra de arte o música, tienes que hacer una cosa, tienes que reducir la velocidad de tu vida. Incluso yo diría que para realmente apreciar, para realmente leer o apreciar una obra de arte, tienes que estar en silencio. Tienes que hacer este espacio en tu vida. Y no sé, para mí es súper interesante que Dios, el gran artista de este universo, después de 6 días de trabajar y crear, ¿qué hizo Dios? Detuvo de su obra. Redujo la velocidad. Miró todo lo que había hecho y dijo que era bueno, era muy bueno.
Hermanos, es una lucha. No sé cómo es para vosotros, porque yo en mi mente, en principio, yo amo a los libros, pero a veces más en teoría que en la práctica. A mí me encanta el arte y la música, pero yo creo que cada vez más en este mundo de distracciones constantes, sobrecarga de información, novedades constantes, autogratificación, con este pequeño dueño de la vida en mi bolsillo, me cuesta bajar el ritmo, me cuesta detenerme, me cuesta estar en silencio, de realmente leer detenidamente un libro, de apreciar la belleza donde quiera que se encuentra. Me cuesta seguir el mandato de nuestro Dios, de tomarme un día de descanso. Un día cada 7, dice Dios, para estar en silencio, para apreciar la fuente de toda belleza. Es un desafío. No sé si soy el único. Creo que no. Oramos. Padre, gracias. Gracias por desafiarnos, porque queremos ser un pueblo diferente. Queremos ser personas de sal y luz en este mundo. Queremos, si es necesario, ir contra corriente y llegar a ser personas sabias, no personas ansiosas, personas buscando siempre la próxima cosa nueva. Señor, personas tan autocentradas que no pensamos más allá en nuestro tiempo libre de comprar algo de internet o buscar, no sé, autogratificación. Padre, ayúdanos a ser personas realmente seguidores de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de sabiduría porque te necesitamos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.